Juan Eduardo Tezones se graduó de médico en la UBA, con diploma de honor en 1973. Fue residente de psicopatología infanto-juvenil en el Hospital de Niños de Buenos Aires y de psiquiatría de adultos en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En 1976 obtiene una beca de perfeccionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia para especializarse en el Centro Alfred Binet de París, ciudad en donde residió por 22 años, hasta el año 1998, cuando regresó a Argentina. Fue médico residente en psiquiatría del Hospital de la Salpêtrière y dirigió durante 11 años un centro de psicoterapias ambulatoriales en París, ¿no? Por su iniciativa se le dio a dicho centro el nombre de Enrique Pichon Rivière. Psicoanalista, empezó su formación en la Société Psychanalytique de París, de la cual es miembro titular, psiquiatra de la Universidad de París 12, doctor en psicología por la Universidad de París, Nanterre, con una tesis intitulada Nominación y Incesto. Miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la IPA. Asesor y creador del Programa de Prevención Integral del Abuso Sexual hacia Niños y Adolescentes en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Docente de grado y posgrado de universidades nacionales y extranjeras. Es actualmente profesor asociado de la Universidad de París-Nanterre, profesor titular del doctorado sobre lo disruptivo y el psicoanálisis de la USAL y profesor emérito de la USAL. Autor de numerosos artículos en revistas especializadas en castellano, francés, italiano, inglés, alemán, portugués, turco y croata. Coautor de 17 libros en castellano, francés, inglés, turco y croata. Autor del libro En las huellas del nombre propio, lo que los otros inscriben en nosotros, también publicado en varios idiomas. También premiado por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina en 2011, en la categoría Ensayo Psicológico y también por la IPA en el 2019. Forma parte del comité editor de varias revistas internacionales. En el año 2012, el gobierno de Francia lo condecoró como Chevalier de l'Ordre National du Mérite y en el 2021 como Chevalier de Palme Académique. Lo que faltó en esta presentación, porque la saqué de este libro, fue presentar también al último libro de Juan, que se llama Un dolor sin sujeto, marcas disruptivas en el psiquismo resignificadas. Este libro está recientemente traducido al inglés. Bueno, entonces, Juan, tenés la palabra, queremos mucho escucharte. Creo que alrededor de media hora y después tendremos una media hora más para discutir entre todos y hacer movimentar todo esto, ¿no? Lo que nos vas a traer. Bueno, muchas gracias, Elena, por la invitación y que hago extensiva a toda la comisión directiva del ILAP. Para mí un gran placer y un honor poder participar e intercambiar con todo el grupo. Así que va a ser, creo, un lindo encuentro. Este tema del cual voy a hablar es justamente uno de los capítulos de ese último libro que acaba de mostrar Elena, que lo he reducido por un problema, digamos, de tiempo, ¿no? Primero, quisiera decir por qué el título, digamos, de mi intervención, ¿no? Que sería Incesto entre transgresión y delito. Porque el incesto, como ustedes saben, transgrede la ley simbólica universal de la cual hablaba Lévi-Strauss. Y en ese sentido, el incesto es siempre transgresivo, pero no siempre es delito, porque no está tipificado como tal en los códigos penales.
Por ejemplo, en Argentina se lo considera un abuso sexual agravado por el vínculo, pero no está la palabra incesto en el Código Penal. Y, por ejemplo, en Francia, recientemente, en los últimos 5 años, se incluyó la palabra incesto en el Código Penal, pero antes no existía. Y por otro lado, no siempre es delito. Por ejemplo, si ocurre un incesto entre adultos, o sea, entre mayores de 18 años, si bien hay transgresión, el sistema penal no lo considera delito. O sea que dos adultos pueden casarse, tener hijos eventualmente, que no se lo considera delito. Esto digo como para puntualizar un poco el porqué, digamos, de mi intervención. Yo cito un verso de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde de algún modo se muestra la confusión que se genera. Yo generalmente hablo más del padre incestuoso porque es lo más frecuente, digamos, en la literatura, pero no es que no haya madres incestuosas, obviamente. Dice el siguiente, es el canto 25 de la Divina Comedia, dice: los otros dos miraban, cada uno gritaba: ay, oh, ángel, ¿cómo te mudas? Mira que ya no eres dos ni uno. Las dos cabezas eran ya una sola, y los dos rostros mixtos semejaban en una faz en que ambos se perdían. En dos los cuatro brazos se tornaron, las piernas con los muslos, vientre y torso se hicieron miembros que jamás se han visto. Todo el primer aspecto había menguado. Una y ninguna era, pues la imagen y ella se alejó así con lento paso. O sea, con esto quiero subrayar la confusión que se genera entre los padres incestuosos y el niño o la niña, donde hay una confusión, donde desaparece el otro, ¿no? Como es sabido, el término incesto deriva del latín incestus, es decir, no casto, impuro, y su antónimo castus designaba aquello que era a la vez puro, no ensuciado, pero sobre todo conforme a los ritos y a las reglas. Si bien se habla tradicionalmente de incesto, pienso que debería ser planteado en plural, dada la variabilidad en la cual se presentan en los diferentes campos en los que se enuncia, tanto desde un punto de vista antropológico como jurídico o psicoanalítico. Los incestos provocan horror, pero también fascinación, repulsión y atracción, generando una intensidad emocional que indujo probablemente que esta problemática no haya podido ser pensada, quedando a menudo confinada, al menos en la clínica, al mismo silencio al cual es compelida la víctima. En los últimos años ha sido retomada por los medios, pero de manera en general sensacionalista, donde se habla mucho, pero de manera inadecuada. Sorprendentemente, si uno revisa la literatura psicoanalítica, se constata que son escasos los trabajos referidos al incesto consumado. Más allá de los textos de Freud, de los cuales hace mención, en particular en Totem y Tabú, en la literatura de psicoanalítica contemporánea, cuando existen, han sido publicados recién en los últimos 20 años. Es llamativo que una problemática asociada desde el inicio con lo humano, y del cual dan cuenta la Biblia, la mitología, la literatura y la antropología, no haya encontrado en el campo psicoanalítico un eco acorde con la importancia de la misma. En el campo del psicoanálisis se habla fácilmente de deseos incestuosos, mucho menos de incestos consumados. Hasta ese punto, el medio psicoanalítico quedó fijado en el abandono por parte de Freud de lo que él consideraba su neurótica. Es sabido, sin embargo, que esta renuncia fue tan solo parcial y que hasta el fin de su vida sostuvo la existencia de manera frecuente de escenas reales de seducción de impacto fuertemente patógeno. No está de más volver a preguntarse, sin embargo, ¿qué es lo que provoca su prohibición? Veamos primero qué nos dice la antropología, con el cual el psicoanálisis puede compartir una cierta mirada, aunque los motivos de la prohibición no sean isomórficos y se llegue a la necesidad de la prohibición por caminos diferentes, pero que confluyen. Engels, en su libro El origen de la familia,
Suponía que en los primeros tiempos la familia había vivido en tal promiscuidad que las relaciones sexuales existían entre todos sus integrantes. Esta modalidad de la familia, según Engels, habría rápidamente desaparecido para ser reemplazada por la familia por grupos antes de llegar a la familia contemporánea. Al inicio entonces, ¿habría sido el desorden absoluto? Nada es más incierto que esta tesis de Engels. Las teorías antropológicas modernas coinciden en negar la existencia, aún la más remota, de tal magma familiar. Más allá de la incertidumbre antropológica de este mito, tiene la ventaja, como remarca Lévi-Strauss, de dar cuenta con éxito del principio de la civilización. Lévi-Strauss hizo de la prohibición del incesto el paradigma de su teorización y llamó la atención sobre la universalidad de la misma. Es la primacía de la ley exogámica sobre la endogamia, basada en el donar y en la regla de la reciprocidad. Lacan subraya que Lévi-Strauss nos indica por qué el padre no se casa con su hija, las hijas, recuerdan, tienen que ser intercambiadas, pero sin embargo no nos dice por qué el hijo no se acuesta con su madre. Al incesto definido por Lévi-Strauss, François Héritier agrega otro tipo de incesto con fuertes implicancias, a la vez antropológicas y clínicas, que la llama de un segundo tipo, para diferenciarlo del levi-straussiano que sería de un primer tipo. Y concibe la prohibición del incesto como un problema de circulación de fluidos de un cuerpo al otro. El criterio fundamental del incesto, de acuerdo a esta antropóloga, es el contacto de humores idénticos, que pone en juego lo que existe de más fundamental en las sociedades humanas, las maneras como construyen sus categorías de lo idéntico y de lo diferente. La prohibición del incesto protege del error de lo idéntico, afirma François Héritier. No hay que poner lo mismo sobre lo mismo, expresan los amos. El incesto de segundo tipo sería un incesto indirecto. Es aquel que une dos personas consanguíneas a través de un partener sexual común. Si retoma la teoría de esta antropóloga es porque el incesto levi-straussiano no da cuenta de la prohibición que tiene en ciertas comunidades un hombre de tener relaciones sexuales con la hermana de su primera esposa, aunque ésta haya quedado viuda. Incluye varias variantes, como un hombre con dos hermanas, un hombre con la hija de su esposa, o simétricamente una mujer con dos hermanos, etc. Supone el encuentro de humores entre dos carnes idénticas a través de una pareja en común. Por ejemplo, si dos hermanos tienen relaciones con la misma mujer, se unen los fluidos de los hermanos al interior del cuerpo de esa mujer. Y esta unión de los humores de los dos hermanos se convertiría así en un incesto homosexual entre hermanos. El incesto tiene lugar por interpósita persona a través de los humores, las sustancias corpóreas que transitan de uno a otro por carácter transitivo a través del cuerpo compartido en tiempos sucesivos. Y propone una interpretación del incesto en la tragedia de Sófocles, y me parece que tiene su valor clínico. Edipo, en las profundidades del encuentro sexual con la madre, ¿no encuentra simultáneamente al padre que estuvo alojado previamente? Esto sería como una variante homosexual que tiene en psicoanálisis un fuerte impacto clínico. Para François Héritier, las prohibiciones no se explican por la sola regla de repartición matrimonial que permite la construcción del lazo social como lo definió Lévi-Strauss. Esta antropóloga pone en juego lo que considera lo más fundamental en las sociedades humanas, la manera en que construyen sus categorías de lo idéntico y lo diferente. Pero la prohibición del incesto no es solo una prohibición. Al mismo tiempo que prohíbe, ordena. Y para subrayar este aspecto ordenador, propongo considerar una primera entrevista imaginaria en la cual el paciente explica a su futuro psicoanalista el motivo de su consulta. O sea, esto es una ficción, pero es una ficción que tiene su gracia. Y lo voy a leer despacio porque no es fácil de seguirlo. Un psicoanalista recibe a un joven adulto en una primera entrevista y le pregunta, ¿qué es lo que lo trae? Y el futuro paciente le responde, y bien, todo comenzó cuando me casé.
fue un grave error. Me casé con una viuda que tenía una hija de 25 años, que se convirtió en mi hijastra. Un día mi padre nos visita e increíblemente se enamora de mi hijastra. Poco tiempo después, mi padre y mi hijastra se casan. De pronto, mi hijastra deviene mi madrastra. Tiempo después, tenemos un hijo con mi mujer, que deviene el cuñado de mi padre, dado que es el medio hermano de mi hijastra, que a su vez es la mujer de mi padre y por lo tanto mi madrastra. Ahora, mi bebé es también el medio hermano de mi madrastra y por lo tanto es un poco mi tío. Mi mujer es también mi abuelastra, pues es la madre de mi madrastra. Y no olvide que mi madrastra es también mi hijastra. Y si buscamos aún más lejos, vemos que soy el esposo de mi abuelastra y por lo tanto que soy no solo el nieto de mi mujer y al mismo tiempo su marido, sino también mi propio abuelo. Usted entenderá ahora por qué vine a verlo. Bueno, esto que es una ficción que parece un chiste, es muy interesante para justamente remarcar cómo la prohibición del incesto es un ordenador simbólico. Entonces, el humor ficcional de esta entrevista me permite recordar que la familia crea e instituye tres órdenes de relación: de consanguinidad, hermanos; de alianza, la pareja; y de filiación, los hijos. En este sentido, es una institución, dado que instituye un orden. Cada uno ocupa un lugar aquel que le es asignado en la estructura. La existencia de la familia, más allá de la forma que pueda adquirir, supone desde siempre un orden que permita reconocer quién es quién, o para decirlo de otra manera, cuál es el lugar de cada uno. Destaca la importancia de la función y no tanto el lazo de sangre que puede o no existir. El valor del término del parentesco está dado por el lugar ocupado en la estructura familiar. Cada lugar no posee un valor absoluto, sino representacional. Más allá del lugar dado por la biología, estamos llevados a considerar la función simbólica ejercida de acuerdo al lugar que se ocupa. Lo importante de la posibilidad que ofrece la parentalidad no es el lugar de genitor biológico, sino la capacidad de ejercer la función simbólica, y ahí utilizo un neologismo, mapaterna. Y en ese sentido se podría afirmar que en el fondo toda maparentalidad es adoptiva, pues requiere reconocer al otro y reconocerse a sí mismo en una cadena de funciones simbólicas transgeneracionales. Para que el niño pueda emerger como sujeto, se requiere un orden simbólico familiar. Más allá del horror, como decía, no desprovisto de fascinación, que produce la transgresión del tabú más antiguo de la humanidad, ¿cómo pensar lo impensable? Es difícil aceptar cómo lo que calificaríamos desde afuera como abyecto, ignominioso, aparece a menudo en este tipo de familias banalizado, casi como un estilo de comunicación que a veces perdura años, donde todo el mundo sabe y no sabe a la vez. Contrariamente al Edipo, que articula el deseo a la ley, permitiendo la emergencia de la alteridad, el incesto borra los límites de los miembros de la familia e introduce confusión entre los mismos. Confusión de lugares, ya no se sabe más quién es quién, y por ende confusión entre las generaciones. A mi juicio, conviene subrayar la radical diferencia entre la teoría de la seducción, que es constituyente y fundante de la psicosexualidad infantil y de la represión, estimulante de la representación y de la constitución del fantasma, conduciendo al complejo de Edipo, de la seducción traumática, reino de lo mortífero. Laplanche, en el 86, habla de la teoría de la seducción generalizada, posicionando a la madre en el lugar del agente de la seducción originaria o de la seducción precoz, en virtud de los cuidados del cuerpo, que incluyen la lactancia y el contacto estrecho entre el cuerpo de la madre y del niño. Se trata de una seducción necesaria, dice Laplanche, inscripta en la situación misma.
Por el contrario, sostengo en un trabajo anterior que los hechos de seducción traumática que padece un niño no forman parte de la teoría de la seducción. La sexualidad opera no ya como fuente de vida y de ligazón, sino como un objeto persecutorio que desliga y mortifica. La pulsión del adulto que hace irrupción en el niño no favorece la integridad yoica, sino que tiene por consecuencia lo que Green llama la función desobjetalizante de la pulsión de muerte. La experiencia clínica que adquirí en este campo lo he hecho en el centro que mencionaba Elena en la presentación, que se llama ahora el Centro Pigeon-Rivière en París, que es un centro en el cual trabajábamos mucho con la justicia de menores. De ahí la derivación de fuertes casos de incesto, que no es una casuística habitual, digamos, en cualquier centro, ¿no? Entre los abusos sexuales intrafamiliares haré hincapié en los casos más frecuentes, como decía, que es el incesto padre-hija, y en esa relación tan particular del hombre incestuoso con la feminidad naciente de su hija. Siguiendo a Claude Vallier, un psicoanalista francés que falleció hace unos años, que escribió mucho sobre este tema, él dice que afirma que no es posible comprender a los autores de un incesto sin comprender primero a las víctimas. Y en ese sentido, me parece apropiado comenzar por el testimonio que sigue. Catherine, de 17 años de edad, es derivada al centro por una educadora comisionada por el juez de menores, quien ha aconsejado a Catherine que venga a hablarme de eso. Hablar de eso, entre comillas, era hablar de lo que Catherine había sufrido desde la edad de 10 años, regularmente, con la aparente banalidad que confiere la repetición. Durante la noche, su padre abusaba sexualmente de ella, en silencio, sin ejercer una violencia física explícita, pidiendo que no gritara, entre comillas, extrema delicadeza exigida para no despertar a la hermana menor de Catherine que compartía la habitación. Su hermana, sin embargo, también había sido abusada según una concepción original que tenía ese padre de la equidad paterna. Con sollozos, osando apenas mirarme, con un gran pudor, Catherine me dirá, me hará comprender, que lo que ella reprocha más a su padre es haberla engañado, respondiendo a su inmensa necesidad de ternura de una manera, ¿cómo definirla? Sensual, erótica, apasionada. Palabras tan fáciles de emplear cuando se refieren a una relación amorosa verdadera, pero que toman aquí una connotación metálica, fría, odiosa. A pesar de su edad y su cuerpo de mujer, escuchaba en su relato la voz entrecortada, ahogada, de la pequeña niña de entonces, cuando Catherine me confió. Cito a Catherine. Al contacto de nuestros cuerpos desnudos, yo me decía, puesto que él es mi padre, no puede hacerme mal. Y sin embargo, sus palabras, una vez liberadas, salen como piedras. Pero su silencio es tan o más elocuente aún. Es un silencio cargado de sentido, o más bien cargado de sinsentido, de lo inexpresable, de lo impensable, lo indecible, como un compartimento estanco que la cortaba de ella misma. El incesto apenas representable, cribado, era tenido separado de todo relato, de toda posibilidad de comunicación, y esto con una violencia igual a la del acto sufrido. La misma mirada de Catherine estaba cargada de esta violencia dirigida por supuesto a su padre, pero igualmente a todo adulto que por el hecho de su condición de adulto no podía más que ser el cómplice de su genitor. Yo he constatado en muchas situaciones clínicas de incesto que se genera no solo un odio hacia el genitor, sino también hacia todo adulto. Esto es bastante frecuente. La madre de Catherine había fallecido cuando ella tenía 12 años. Su desasosiego convertía este duelo en algo inelaborable, salida melancólica de un duelo que se había hecho imposible por el traumatismo sufrido. Tanto más difícil, puesto que, abusando sexualmente de ella, su padre había convertido a Catherine en doblemente huérfana. Huérfana de madre, por el hecho de su muerte, se convertía en huérfana de padre por borramiento de la función simbólica paterna a causa del incesto.
O sea, seguía siendo genitor, pero ya no era más padre, no cumplía más esa función, ¿no? De este modo, Catherine sentía que le habían robado su infancia, pero sobre todo su feminidad, de la cual se sentía vaciada, aspirada, durante los encuentros vampíricos con su padre. A la inversa de lo que estaba inundada era de objetos persecutorios. La imago paterna, en su aspecto terrorífico, por supuesto, pero también la imago materna, por momentos idealizada, por momentos acusada de haber sabido y de no haber hecho nada por protegerla. Quizá prefiriendo cerrar los ojos definitivamente en vez de abrirlos por fin. O sea que en general, en la clínica del incesto, si bien el agente del incesto puede ser con mayor frecuencia el padre, generalmente hay una convivencia materna. O sea que suele ser una dinámica grupal incestuosa. Y a veces, aunque no se cometa el incesto realmente, aunque esté consumado, se puede crear un clima que Racamier, psicoanalista francés, llamaba incestual, ¿no? Incestual es un neologismo tanto en castellano como en francés para describir un clima, ¿no?, que se genera en algunas familias. El niño, como objeto parcial, vivido como un pseudopodo del yo, no tiene un valor contingente para los genitores incestuosos. Ustedes recuerdan que Freud hablaba en Pulsiones y Destinos de Pulsión que el objeto era contingente. Pero creo que en las situaciones de incesto no lo es, porque el niño justamente tiene un valor narcisístico muy importante, no es cualquier niño. Por ejemplo, Claude Dallier, que trabajó mucho en las cárceles de León, él describe que en general, esto no es un concepto universal, pero en general, los padres incestuosos no suelen ser paidófilos con otros niños. Y los paidófilos no suelen ser incestuosos con sus propios hijos. Hay como una disociación en esta situación, ¿no? Siguiendo a Claude Vallier, no es posible agrupar a los padres incestuosos en una nosografía particular. No corresponde a ningún rótulo del DSM, por ejemplo. Pero se los podría clasificar, si uno empuja un poco, digamos, la nosografía, entre las prevenciones, pero en una relación de vasos comunicantes con la psicosis. Pero sin quitarle, esto es muy importante desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad del hecho. Parafraseando a Racamier, podemos afirmar que el incesto no es el Edipo, sino todo lo contrario. O sea que el incesto no es un Edipo más fuerte, no tiene nada que ver, es el contrario del Edipo. En la grave configuración psicopatológica familiar incestuosa, se produce un ataque masivo a la triangulación edípica con borramiento de los vértices que designan la triangulación. Y ahora voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo que vimos en el centro, de una madre que era francamente psicótica. Y esta mujer, que tenía un hijo de adolescente, Jerónimo, decía en su delirio, cito a esta mujer, que en sus futuras reencarnaciones podría darse que se convierta en la hermana de su hijo, o que su hijo sea su padre, o incluso, al azar de reencarnaciones sucesivas, que se convierta en la pareja de su hijo. Este era un discurso psicótico franco, ¿no? Este breve discurso psicótico revela que el acto incestuoso no busca tan solo el intercambio corporal, sino que simultáneamente es el deseo omnipotente de querer ocupar todos los lugares a la vez. Ser padre, madre, hija, hijo al mismo tiempo. El deseo incestuoso, dice Pierre Legendre, es un deseo de ser todopoderoso, es desear lo imposible. La ley de la prohibición del incesto está ahí para poner un límite a ese deseo absoluto. Dios y la Santa Familia, remarca Legendre, no conocen el incesto, dado que a Dios nada le falta. En su trabajo sobre el incesto en la mitología griega, Rudart señala que los griegos condenaban las relaciones incestuosas, en particular aquellas entre ascendientes y descendientes, pero se condenaba la veleidad del hombre que pretendiese, a través de un acto hipersagrado, adquirir una condición divina que lo aleje de su anclaje humano. Todos sabemos que entre los dioses griegos había situaciones de incesto,
Y justamente los griegos condenaban a los humanos que pasaban al acto incestuoso por creerse dioses, ¿no? Por esta deidad. La familia incestuosa carece de la dimensión de la alteridad. No existiendo límites que los separen, son familias que funcionan como si el grupo conformara un solo cuerpo y varias cabezas a la manera de una hidra. Su ecuación sería la siguiente: 1 más 1 más 1 sigue siendo 1 y no 3. No hay, digamos, esa separación entre el uno y el otro. Un padre incestuoso expresaba el temor que su hija adolescente fuera atacada sexualmente por la calle decía lo siguiente: si me pasara algo a ella, ¿no? Una confusión total entre él y ella. Lapsus revelador de la indiferenciación que reinaba en dicho vínculo. El acto incestuoso deniega la incompletud. Es un intento desesperado para evitar la confrontación a la cual está sujeto todo ser humano con la ambivalencia y la pérdida del objeto. El incesto busca la aconflictualidad, intentando borrar el conflicto del yo que supone la existencia de un otro irreductible, a lo que todo ser humano debe confrontarse, es decir, a la falta, que nunca falta. El padre abusador pretende, por el contrario, funcionar como si la falta no fuese fundante. El padre incestuoso, en su omnipotencia, busca la completud, porque teme que el desgarramiento narcisístico provoque su desmoronamiento. Teme que la sexualidad de la niña haga surgir su propia sexualidad infantil, con el efecto disruptivo concomitante, siendo entonces vivida la niña como el espejo de aumento de una sexualidad pregenital no elaborada. Para intentar lograr sus fines, no duda en demoler el deseo y por ende el pensamiento de la niña, dejándola en un estado de destrucción psíquica, consecuencia inevitable de los traumatismos acumulativos a los cuales es sometida. Ustedes saben que en general en las familias incestuosas es raro que sea un hecho único, sino que son hechos que perduran en el tiempo. El niño, mediante una forma de hipnosis, es compelido a la inmovilización paradójica. Su silencio refleja quizá el vacío representacional en el cual es aspirado. El yo narcisístico del padre incestuoso engloba al otro concebido como una mera extensión de sí mismo. El deseo del uno no es compatible con el deseo del otro. En su utopía totalizante, el padre incestuoso se vive como dueño del tiempo y de la muerte. Queriendo abarcar en sus redes al niño, pretende ignorar que por esencia el otro, sea fantasmático o real, entra en relación conflictiva con el yo. El yo del padre incestuoso pretende atrapar en su red al otro, pero al hacer esto lo desvitaliza. La relación, pongo relación entre comillas, ¿no? Porque no es una verdadera relación, sexual incestuosa, no dejaría de ser un equivalente masturbatorio, dado que la sexualidad permanece autoerótica, en la medida que el otro es como si no existiera. La función del niño, considerado como un objeto, como una prolongación de su yo, se reduciría a satisfacer ese autoerotismo objetal. El adulto abusador, en lugar de ser el soporte de la ley exogámica, se pretende hacedor de la ley, pero una ley negativa, endogámica, donde se presenta como un ser todopoderoso y sin fallas a quien todo le pertenece. Esto, por ejemplo, lo pueden retomar en el Rey Lear, ¿no? Por ejemplo, el Rey Lear, cuando se dirige a sus hijas, en particular a Cordelia, le prohíbe de casarse, le dice cómo va a abandonar a su padre, cómo va a querer a otro hombre más que a su padre, y le dice que si se casa la va a desheredar. Y es lo que hace, ¿no? Si ustedes retoman, digamos, el Rey Lear de Shakespeare, el vínculo entre Lear y su hija, ven ahí una relación incestuosa, ¿no? O sea que niega toda conflictualidad interna, anexando al otro a su narcisismo. Busca una doble inmunidad respecto a sus conflictos internos y respecto al objeto.
hace como una negación preventiva ontológica de la existencia del otro, ¿no? El otro no existe, es un apéndice, es un pseudopodo de su narcisismo. La forclusión psicótica o la desmentida perversa están a menudo en juego, tomando el otro a menudo el valor de un objeto fetichista inanimado. Es así que las pulsiones de destrucción parecen jugar el rol de último recurso, buscando neutralizar al objeto, englobando la realidad que lo rodea en la misma devastación. Es frecuente que aquellos niños que han vivido relaciones incestuosas tengan accidentes o incluso francos intentos de suicidio como expresión de una necesidad de castigo interno, ¿no? Por la vergüenza o por la culpa que puedan sentir. La fracción de lo cuantitativo de lo perceptual pulsional induce un daño cualitativo aún más devastante en la medida que el incesto ha sido repetitivo en el tiempo, que es lo más frecuente, ¿no? Actuando por traumatismos acumulativos que impregnan el psiquismo de pulsión de muerte. Se produce entonces un triple efecto traumático. Traumático por el incesto en sí mismo. Segundo, la descalificación perceptual a menudo asociada. O sea, el padre comete el acto incestuoso y le dice, esto no es un incesto, esto es un acto de amor. Es el curso habitual, ¿no? Y tercero, en el acto mismo del incesto, el niño se convierte en huérfano. Huérfano de padre. ¿Por qué? Porque el genitor que comete el incesto se autoelimina, demisiona en su función parental. Sigue siendo el genitor biológico, pero no es más el padre en su función simbólica, ¿no? Ahora bien, el incesto no ocurre sin violencia. Esta violencia, a veces física, pero siempre psíquica, se desarrolla en un clima coercitivo hacia el niño. ¿Cuál es el afecto imperante en una relación incestuosa? A mi parecer es el odio, y su basamento de pulsión de muerte que impregna el vínculo, que en realidad es un no vínculo, o eventualmente una forma de vínculo arcaico en el cual, entre comillas, el amor pregenital no se distingue del odio en sus efectos destructivos. La búsqueda del goce absoluto, en el sentido de alcanzar la cosa que evitara la confrontación con la falta, es la tentativa imposible del acto incestuoso. El acto incestuoso interrumpe la cadena de las generaciones, no admite descendencia, ni ancestro, ni origen, ni posteridad. Tobin Nathan, que es un psicoanalista y antropólogo francés, en la interpretación que hace del mito de Narciso, subraya que Narciso parece abandonar sus pretendientes. Pero en realidad no es así. Narciso tiende a unirse a ellos, pero de un modo en el cual hay confusión entre sujeto y objeto. Todas las versiones, hay varias versiones de Narciso, como ustedes saben, pero todas, dice Nathan, tienen un común denominador que evoca en cada una, en su registro específico, una tentativa de estar en un lugar y en su opuesto, de ser a la vez emisor y receptor de su propia voz, activo y pasivo, hombre y mujer y sin embargo él mismo. Reencontrar, amar, unirse o confundirse con su doble del otro sexo o del otro mundo sería el tabú que transgrede Narciso. Françoise Héritier, volviendo a esta antropóloga, subraya que el incesto de segundo tipo es un delito sancionado en ciertas comunidades africanas, pues no separa aquello que debe estarlo, que mezcla aquello que tendría que permanecer a distancia. La acumulación de lo idéntico niega la alteridad en una búsqueda especular del doble. Es la fascinación por lo idéntico, su clon psíquico, el goce mortífero de lo indiferenciado. El fantasma del doble deniega la separación, la castración y la muerte, afirma Ruth Menahem. No puede ser considerado como un retorno de lo reprimido, sino como la irrupción de un impensable irrepresentado. Y voy terminando. ¿El horror del acto incestuoso se debe únicamente a la transgresión de la prohibición del incesto o incluye simultáneamente la transgresión del tabú narcisístico que multiplica su efecto devastador? De la encrucijada edípica a la especularidad narcisística, como lo subraya Jean-José Baranés, parece que Edipo, muy a menudo, debe dejar su lugar a Narciso sobre nuestros divanes.
como sucede en el espacio social y cultural. La prevalencia de Narciso sobre Edipo es lo que caracteriza al incesto, pero quizá también lo que genera el cambio en las modalidades defensivas de nuestra clínica psicoanalítica actual, creando la impresión que el pasaje al acto incestuoso estuviese más frecuentemente al acecho que en el pasado. Bueno, muchas gracias. Así que ahora se abre el debate, preguntas o aportes que cada uno quisiera Así hacer. es. Muchas gracias, Juan, muchas gracias por esta exposición. Y bueno, vamos a ver quién quiere manifestarse, preguntas. Ya tenemos acá a Adriana Pontelli. Adriana, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor Tesone. Muy clara la presentación y me gustó muchísimo. Yo tenía una duda respecto a la cuestión del incesto. Hace unos años fui convocada a una comunidad de la Puna Argentina, una comunidad del pueblo de Atacama, porque había habido una situación de abuso por parte de un maestro de la escuela rural, el maestro era blanco. Entonces convocaron a un equipo si podíamos acompañar, porque había sido una situación de abuso durante 11 años, este maestro, y bueno, y los niños venían en la escuela manifestando algunos síntomas. Pero perdón, había sido con sus hijos. No, el maestro lo había tenido con sus alumnos. Y el cacique... Situación de pedofilia, no de incesto. Claro. Pero ¿qué pasó? Que el cacique nos convocó al equipo si podíamos acompañar, ayudar a pensar esto, a los maestros y demás. Cuando llegamos, hicimos un trabajito en varios momentos, fuimos descubriendo que estaba esta situación, había sido, bueno, por cámaras que los niños, habían sido averiguado que realmente, efectivamente, el maestro había cometido esta situación de abuso. Pero después empezó a aparecer como más claro que los niños tenían prácticas sexuales con sus familias, de hecho, las situaciones de colecho en las que conviven, no solamente con el padre, viven todos juntos, padres, tíos, abuelitos y todo el mundo, y entonces cuando algunos adultos se van al campo, criar las llamas, etcétera, a veces quedan otros adultos a cuidado de esos niños, y esas eran prácticas habituales, ¿no? Digamos, donde había habido situación de incesto. ¿Qué pasó? Ahí se armó toda una tensión para pensar, incluso venían los antropólogos diciendo, bueno, pero eso en realidad son prácticas ancestrales y que no son vividas como traumáticas porque están naturalizadas, no están dentro de esta regulación del intercambio, ¿no? Entonces había habido todo como un debate y bueno, yo la verdad que me quedé ahí con una cuestión de pensar y esto desde la perspectiva antropológica traían esto, ¿no? Ser respetuoso con la cultura, con el pueblo originario, porque en realidad el abusador había sido el blanco maestro que había abusado de estos niños, pero que no había habido manifestación de malestar de lo que los niños habían vivido en el interior de su familia. Entonces, para mí era como una pregunta si esto, digamos, con la cuestión de la cultura, ¿no? Sí, la pregunta es muy importante. El mismo Freud, de Tabú, él dice que en muchas comunidades, él dice que la niña, cuando tiene su primera relación sexual, que es desvirgada, esto le genera, por la pérdida que implica de la virginidad, le generaría odio hacia el hombre que la desvirga. Entonces él dice que en muchas comunidades es el padre que tiene por misión tener, digamos, esta función. Que quizás en las comunidades, digamos, de la Puna, de las cuales usted habla, puede tener, digamos, un valor parecido. Ahora, yo no soy antropólogo, pero, digamos, más allá que se practique en ciertas comunidades, yo no, digamos, me cuesta inferir que esto es sin daño hacia los niños. Que esto tenga, digamos, algún tipo de costumbre y tradición en algunas culturas, se me ocurre que se va perdiendo. Yo no sé si esto sigue vigente,
pero no he estudiado a estas comunidades. Hubiese sido interesante de estudiar a estos chicos. Yo no creo que esto sea sin consecuencias. Pero bueno, esta es mi opinión, no he estudiado las comunidades, ¿no? Pero la pregunta es muy válida, por supuesto. Claro. Bueno, tenemos también la Perla con la mano levantada, Perla Frenkel, nuestra colega de Argentina. Bueno, gracias por la presentación, Juan. Siempre interesante y enriquecedor escucharte. Gracias, Perla. Se me hablaron un montón de cuestiones, pero voy a empezar por una. Lo que he visto clínicamente es que una de las cosas que provoca más sufrimiento es la complicidad materna. Sea que haya cuestiones donde quienes han cometido el acto sean padre o sean hermanos. Pero el nivel de sufrimiento que aparece siempre está ligado a la complicidad materna. No sé cómo lo ves vos. La otra cosa es que generalmente cuando nosotros transmitimos, enseñamos la cuestión del Edipo, el doble enunciado se olvida. Y me parece que esto es bastante sintomático. O sea, lo primero que te dicen es, no te acostarás con tu madre. Pero la parte de no reintegrarás tu producto, hay que traerla como tema, porque aparece como olvidada. No sé cómo lo ves vos. La otra cuestión, tengo una serie de puntos, ¿no? Me parece muy interesante cuando vos hablaste del goce autoerótico que está en el fondo de todo esto, donde, bueno, uno diría, el goce tiene que ver con eso, ¿no? Pulsión de muerte y arreglársela solo. Ahora, el otro que queda cosificado, niño, hermano, lo que sea, pierde la dimensión de sujeto para el otro. El asunto es cómo rescatamos eso, ¿no? Tan difícil. Y otra cuestión, dos cuestiones bíblicas. Una es cuando las hijas de Noé tienen que acostarse con el padre para poder continuar con la vida en la tierra después del diluvio. Después, por suerte, viene el texto interesante del autor que trae el manto de Noé para plantear que es un padre, ¿no? Es interesante eso. Después hay otra cuestión que me pregunto, ¿cómo consideraríamos la ley del levirato? Que es cuando muere el hermano, la mujer viuda queda sin hijos, entonces el otro hermano tiene que casarse con la mujer para poder tener hijos. Me hizo pregunta dentro de tu planteo, ¿no? ¿Cómo lo consideramos? Y la última, bueno, el Urfater de Totem y Tabú, presentación en vivo de lo que va a ser el super yo, haciendo después añicos y estragos. Sería esto. O sea, no hay padre después que se consuma un incesto. No podemos hablar de padre, ¿no? Es un tipo, un señor, cualquier cosa. Y después recordaba que en la Edad Media también estaba la ley de la pernada, donde el que tenía el derecho primero era el gran señor, que de última es el representante del padre. Bueno, gracias. La verdad que muy enriquecedor y abre a pensar mucho lo que traes. Bueno, gracias, Perla. Tus preguntas me llevarían a hacer otra exposición, digamos. Para responder, trataré de resumir. La connivencia materna, sí. La connivencia materna existe casi siempre. No diría que siempre, porque no se puede universalizar, pero es muy frecuente. Y, digamos, diría que es casi tan destructiva como el pasaje al acto del padre. Porque justamente en el ejemplo que di de Catherine, la chica de 12 años, su enojo con la madre es que había cerrado los ojos para siempre. Los venía cerrando desde antes del incesto y los cerró para siempre con su muerte, ¿no? La connivencia materna, yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos años un caso muy, muy famoso, muy rimbombante, de un austríaco que tenía encerrado en el sótano a su hija y a sus nietos. O sea, los nietos eran hijos de la relación de él con su hija,
y en la planta baja él vivía con su mujer. Y la mujer decía que no sabía nada. O sea, es inimaginable que la mujer no hubiese sabido nada. Eso fue una connivencia flagrante, ¿no? Respecto al Edipo, ¿no? En el sentido de que no te acostarás con tu madre y no reintegrarás tu producto, creo que sí, que está incluido en el Edipo, y fundamentalmente el Edipo trabajado por Lacan, cuando de algún modo genera el corte, cuando les significa a la madre que el niño no es su falo. O sea, pensar que el niño es su falo que la completa es una manera bueno, de reintegrar su producto, como si el producto del niño le sirviera a la madre para tener, digamos, la alucinación de la completud, ¿no? Por lo tanto, creo que el Edipo sí integra, digamos, el no reintegrarás tu producto porque el niño no será tu falo, ¿no? Y por otro lado, creo que el Edipo, hablando del Edipo, está la previsión, pero también está la premisión, que a veces uno se olvida. Y el que se olvida es el neurótico obsesivo. ¿Por qué digo esto? Porque la permisividad del Edipo está, no te acostarás con tu madre, pero sí podrás hacerlo con las otras mujeres. En cambio, el neurótico obsesivo saca la conclusión de que no se puede acostar con ninguna mujer porque todas pueden ser la madre, ¿no? Digo esto desde el punto de vista clínico. Que el padre, digamos, que el niño pierde la dimensión de sujeto, lo pierde para ese padre abusador, no necesariamente para él mismo. O sea, y creo que forma parte justamente del abordaje de esta problemática ofrecerle al niño que ha pasado por esta experiencia un marco terapéutico. Muchas veces yo he trabajado con trabajadores sociales, por ejemplo, que por orden del juez, por ejemplo, luego de un acto incestuoso, se ordenaba la separación del niño de los padres biológicos y se los daba o en adopción o a una familia acogedora, y pensaban los trabajadores sociales que separando al niño de este grupo familiar incestuoso ya estaba. Y no está, justamente. Lo que hay que hacer es trabajar psicodinámicamente la problemática de este niño. O sea, un primer paso puede ser la separación de la familia biológica, pero después tiene que ser seguida de una terapia, ¿no? Y respecto, digamos, a lo del leviato y, digamos, si el hermano se puede casar con la viuda y tener hijos, bueno, en la Biblia hay infinidad de ejemplos incestuosos, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento. Yo retomé, porque por otro lado adhiero, lo que dice la antropóloga Françoise Héritier-Oger, que en realidad cuando confluyen los humores se produce una forma de incesto, ¿no? Cuando dos hermanos tienen relaciones sexuales con la misma mujer, más allá que haya enviudado, metafóricamente confluyen en el mismo cuerpo los humores de estos dos hombres que son hermanos. Por lo tanto, uno podría considerar ese acto como un acto incestuoso entre hermanos, por interpósita persona. Y esto es muy interesante desde el punto de vista clínico, ¿no? Por ejemplo, no me quiero extender mucho, pero nosotros vimos una vez una niña que había sido, mejor dicho, eran dos niñas mellizas que habían sido incestadas por el padre. La madre no estaba esa noche en su departamento, se había ido a otro departamento del mismo edificio con su amante que era una amante mujer. Y durante esa noche el padre abusó de las niñas. Cuando llega la policía, la amante de la mujer es la que hace la denuncia. Cuando llega la policía, el hombre dice, yo no fui, fue ella. O sea, algo que no era obvio porque el que había tenido el acto incestuoso había sido él. Pero desde el punto de vista de la dinámica de la pareja, habían sido los dos, ¿no? Esto habría que explayarse un poco más, pero bueno, respondo un poco rápidamente para dar lugar a otras preguntas, ¿no? Bueno, gracias. Tenemos muchas preguntas. Seguimos con Leticia Villagómez de México. Hola, buenos días desde la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor Tessone. Me parece muy interesante todo lo que nos ha planteado, pero sobre todo con una gran riqueza. Y me gustó mucho cómo lo ejemplifica con la parte clínica, que
me gustó mucho todos los ejemplos que nos trae, ¿no? Pero a mí me quedó una duda cuando usted habla de que la sexualidad no es traumática. A mí me parece que la sexualidad es traumática desde la infancia y encontramos en la gran mayoría de los pacientes, encontramos estas situaciones traumáticas en esa sexualidad temprana infantil. Quizá ahí no entendí bien. ¿Me lo pudiera, por favor, ampliar? No recuerdo haber dicho eso, ¿eh? En ningún momento recuerdo haber dicho que la sexualidad no era traumática. ¿En cuándo lo escuchó usted? Cuando estaba mencionando sobre la seducción, a Ah, mí me... sí, Sí, no, una cosa es la seducción originaria ajá, y otra cosa es la seducción traumática. O sí. sea, cuando la madre eh, le da lactancia a sus hijos, y esto hay muchos psicoanalistas que lo trabajaron, no está desprovisto de una carga erótica. Es más, Freud decía que la madre es la primera seductora. Esto después lo retoma Laplanche, lo retoma Green, pero es una seducción estructurante. Por ejemplo, en África, a los niños, las madres los frotan todos los días con un aceite, todo el cuerpo. Y esto los carga de una erogeneidad, pero es una erogeneidad cargada de pulsión de vida. Por eso, digamos, creo que sería un error, en nombre del temor al incesto, decirle a los padres que no tienen que tocar ni acariciar a sus hijos. Sería deprivarlos del afecto. Ahora, una Ah, cosa es un acercamiento corpóreo, caricias que son portadoras de las pulsiones de vida, que implican una erogenización de pulsión de vida del niño, y otra cosa es servirse del cuerpo del niño para una erogenización mortífera, para que el adulto extraiga placer de eso, no teniendo para nada consideración que el niño es un niño, sino tomándolo como objeto. O sea, no es que quiera hacer publicidad de mi libro, pero ya que está, hago en Argentina, ya no sé en el resto de Latinoamérica, pero cuando uno hace una publicidad de algún modo disfrazada, se llama un chivo, ¿no? Hago un chivo de mi libro, Un dolor sin sujeto, porque hay justamente un capítulo que se llama De la teoría de la seducción a la seducción traumática teorizada. Creo que hay que diferenciar justamente lo que es la seducción originaria de lo que es la seducción traumática. Son fenómenos totalmente opuestos. La primera está al servicio de la vida, la segunda está al servicio del goce mortífero. Gracias. gracias, muy importante eso. Bueno, seguimos con Fabiola de Nicaragua. Sí, buenos días. Hola. Realmente muy agradecida con la exposición. Me interesó continuar con este tema, esta temática, porque he tenido diferentes situaciones en las que me he envuelto acompañante de muchas personas en tema de incesto. Hace como unos 4 años trabajé aquí en Nicaragua en la institución de la familia. Y realmente este tema del incesto no solamente se da en estratos vulnerables económicamente, se da en todos los estratos sociales. Y qué difícil se torna cuando muchas de las personas lo consideran que no debe ser ni dicho, ni denunciado, ni mucho menos expuesto. El tema del incesto ha venido a nivel de la trayectoria, a nivel de las familias. Y para mí ha sido de mucha importancia mi propio trabajo personal, porque yo lo estoy abordando desde un tema transgeneracional también. Porque el tema del incesto, si lo vemos, y como lo expuso nuestro colega, es un tema transgeneracional. Y si yo me ubico dentro de mi propio sistema familiar, tengo trayectoria de abuso, de incesto transgeneracionales. Eso que me ha permitido de mi carrera como psicóloga, psicoterapeuta, también trabajar mi historia de vida incestuosa. Ahora bien,
Tengo un caso especial ahorita de una joven de 24 años que fue abusada sexualmente. Aquí hablamos de un tema de incesto repetitivo, padre, tíos y primos, desde la edad de los 5 hasta los 8 años. Luego ella dice, ¿por qué tiene tantas parejas múltiples a tan temprana edad? Para luego a los 16 años vuelve a incidir el abuso sexual por parte de un amigo muy cercano. Entonces, ¿cómo podemos ver acá el tema del abuso sexual desde un tema de poder? ¿Mm? Un tema de poder tanto a nivel del sistema familiar, de la vulnerabilidad de un niño, de una niña, y cómo esta vulnerabilidad de una niña se prolonga y está prolongada a esta edad de 24 años. Porque una de las situaciones es como la familia ha normalizado el abuso sexual. ¿Por qué? Porque hay una experiencia a nivel familiar. No, no te preocupes, eso le pasó a tu tía. No, eso le pasó a tu hermana. Eso le pasó. Cualquiera puede vivir con esta situación de abuso. No lo llaman abuso. Ya quiero recalcar esto. No lo llaman abuso. Lo llaman situación. ¿Ya? Entonces, como desde esta perspectiva del incesto, también el trabajo, y es ahí donde quiero su opinión y su feedback, el que el perpetrador, yo lo considero como perpetrador, sigue en el sistema familiar. El perpetrador sigue haciendo su fechoría, voy a decirlo de este término, y la familia lo sigue resguardando por muchas razones. El que dirán, nuestra familia, aunque es un secreto a voces. Y es ahí donde el acompañar a esta joven que hace 2 semanas descubre que está embarazada, pero no quiere ese bebé. Pero la familia que dice, tienes que tener a ese niño. Él es una vida, él te va a regenerar tu vida. Y ella expresa, yo no quiero tener a este niño, pero tengo el peso de mi familia y hay un peso religioso, porque eso es pecado si lo vas a abortar. Entonces, todo este mundo, toda esta experiencia de vida que está experimentando esta joven es una réplica de muchas experiencias de violencia y de abuso de poder de parte de jóvenes, chicas, chicos, etc. Entonces, me ha parecido sumamente iluminador también la exposición. Espero que aquí en Nicaragua se pudiera conseguir ese libro, ¿ok? Sin embargo, también tenemos una política muy desfavorecida en cuanto al tema de abuso sexual en Nicaragua, lamentablemente, lo tengo que decir. ¿Ya? Sí, no, Entonces, mire, no es un consuelo, pero no solamente en Nicaragua, en muchos países, muchos países. Su aporte me parece muy importante justamente en remarcar, digamos, yo en mi exposición no pude abarcar todos los temas, pero lo que es lo transgeneracional es muy importante. Es cierto que hay una repetición, hay una noción freudiana que es la compulsión a la repetición, y esta compulsión a la repetición incestuosa puede trasvasarse de una generación a la otra. Esto ocurre con cierta frecuencia. A mí la palabra abuso no me gusta mucho, justamente porque se confunde con la palabra uso, ¿no? Algo así como que cuál es el límite entre el uso y el abuso. A mí me gusta más hablar de violencias sexuales, porque la violencia sexual ocurre aunque no haya violencia física, siempre hay una violencia psíquica. Ahora, que en algunas familias esto se genere una compulsión a la repetición transgeneracional, sí, existe. Y muchas veces él o la damnificada que ha padecido los abusos se identifica con el abuso padecido. O sea que el abuso padecido pasa a ser su identidad.
Les voy a dar un ejemplo. En el centro en el cual yo trabajaba en Francia, que yo era el responsable médico, digamos, del centro, estábamos siguiendo en terapia una adolescente que había sido incestada por su padre. Su madre también había sido incestada por su propio padre. Aquí vemos una repetición transgeneracional. No habíamos visto a la madre porque la madre estaba internada durante el tiempo, digamos, que la trabajadora social había traído a la hija. Cuando la madre viene al centro para conocernos, para presentarse, llega a mi despacho, a mi oficina, le doy la mano, me presento con mi nombre, y ella me dice, en vez de preguntarse con su nombre, me dice, yo soy la mujer incestada. O sea que el incesto había pasado a ser su identidad. Esto lo digo hasta que la fuerza que puede tener, digamos, la vivencia traumática. Y seguramente de manera inconsciente ella generó situaciones para que su hija haya sido incestada a su vez. Esto es la compulsión a la repetición transgeneracional. Es algo, diría que es como si marcara un destino. O sea que en ausencia de una intervención, muchas veces es imposible evitar esta repetición. Pero, digamos, es imposible porque son familias que funcionan, yo diría, con la flecha al revés. En vez de que la flecha sea hacia la ley exogámica, la flecha va hacia una ley endogámica. Entonces, lo que se naturaliza es la ley endogámica. Digamos, hay un primer perpetrador, digamos, diría fantasmático, digamos, que fue el que de alguna manera hizo la ley, porque la gran diferencia, digamos, entre el padre incestuoso y el que no lo es que el padre que no es incestuoso se somete a la ley simbólica. En cambio, el padre incestuoso pretende hacer la ley. Entonces, el que pretende hacer la ley, pretende imponer la ley endogámica. Por eso sí, es muy frecuente, lamentablemente, que haya una compulsión a la repetición transgeneracional en ausencia de una intervención. Pero bueno, es una problemática muy compleja que requiere una coordinación multidisciplinaria, no solamente entre psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, sino también juristas, antropólogos, la parte de la policía, en fin, es un trabajo en multiequipo muy compleja de coordinar. Pero desde del inicio, digamos, de mi trabajo clínico, cuando hice la residencia de niños ahora, yo creo que hay mucho menos silencio que antes. Yo creo que un gran cambio que ha habido en la sociedad en muchos países es que no permanece tan silenciado. No digo que se solucione, porque no es de simple solución, pero al menos se habla. Y creo que esto ya es mucho. Fíjense que los niños no se animan a hablar porque temen, no solamente temen la violencia de los adultos, sino porque temen que si hablan se destruya la familia, que la familia estalle. Y en realidad la familia estalló cuando se cometió el acto incestuoso, es previo, pero muchos niños tienen ese temor, ¿no? Que hay que tener en cuenta, el momento de la revelación, el momento que el niño se anima a contar el acto incestuoso es un momento fundamental. Hay que tener mucha delicadeza en esa escucha, ¿no? Pero bueno, no sé, no quiero seguir hablando, quiero dar lugar a otras preguntas. Bueno, yo estoy aquí preocupada porque veo que hay muchas preguntas, van llegando nuevas preguntas y, bueno, como siempre, el tiempo nos va poniendo límites. Bueno, vamos a ver si se hacen las preguntas un poco más objetivamente. Le voy a hacer ese pedido. Bueno, y seguimos entonces ahora con Sandra Hernández. Hola, de Santiago de Chile les hablo. Me quedé pensando con el tema de la especularidad y la fascinación con lo igual, ¿no? Y lo pienso en las nuevas configuraciones familiares que hay, ¿no? Por esta fascinación por lo igual. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en las parejas gay, en las parejas lesbianas, ¿no es cierto?, en que también empiezan a tener hijos. ¿Cómo será esto en el futuro, no? Porque es como súper paradojal, ¿no? En una sociedad hipercapitalista, en donde, ¿no es cierto?, se supone que lo nuevo es y lo diferente sería como un atractivo,
Sin embargo, vemos, ¿no es cierto?, que hay esta especularidad, ¿no? Hay esto, como que Edipo cada vez está menos, ¿no? Está menos estas relaciones fusionales, simbióticas, esta fascinación por lo igual. Entonces, ¿cómo ve? Digamos, yo estoy ahora en la puesta en el futuro, ¿no? Porque pareciera que con lo que dijo yo pensé algo así como va a haber más pedofilia y va a haber más incesto, todo lo contrario que se pensaba que era antiguamente, sino que parece que las condiciones actuales estarían favoreciendo estos actos, digamos. Sí, la pregunta es muy actual. Uno no puede predecir lo que va a ocurrir. Pero yo creo que cabría hacer una diferencia. El hecho de que una pareja pertenezcan al mismo género, ¿no? Una pareja, digamos, gay, una pareja de lesbianas, no quiere decir que sean iguales ni idénticos. O sea, en la medida que la otra edad se conserva, o sea, puede ser dos personas del mismo sexo y que se mantenga la autoridad del otro, y pueden ser dos personas de distinto sexo y que no se mantenga la autoridad del otro. O sea que la noción de otra edad va más allá del género. Es más, por ejemplo, una persona, ya sea hombre o mujer, que cría a un niño o a una niña solo, igual la triangulación existe, porque la triangulación es algo simbólico que puede existir en la cabeza de la persona. O sea, por ejemplo, si agarramos la configuración edípica clásica, ¿no? La mamá, papá y el nene. No hace falta que el padre esté presente las 24 horas para garantizar que la madre haga una relación funcional con el niño. Porque lo que cuenta es la terceridad simbólica. O sea, el padre puede estar de guardia las 24 horas al lado de la mujer y la mujer tener un vínculo funcional y pretender que el niño sea su falo. El padre puede estar ausente por mil motivos y sin embargo la terceridad está presente. O sea, creo que hay que verlo en términos más bien metafóricos y simbólicos y no tanto en términos de realidad anatómica. Puede haber una pareja de lesbianas o una pareja de gays y la otredad y la terceridad mantenerse. Puede haber una pareja heterosexual y la terceridad no existir. Esto es lo que yo podría decirle. Ahora, ¿cómo puede evolucionar esto en el futuro? Yo no me animo a predecir. Por ahora es lo que yo veo, ¿no? Claro. Bueno, seguimos entonces con Mónica Santolaya. Yo tengo que cerrar las preguntas, ¿tá? Seguimos con las preguntas que están en curso. Mónica Santolaya, tienes la palabra, de Córdoba. Bueno, muchas gracias, Juan, realmente apasionante. Quiero dos cuestiones. Retomar tu pregunta final, pedirte que la vuelvas a leer, porque en la exposición al final hiciste una pregunta, digamos, donde complejizabas la idea de la transgresión. Esto por un lado. Y la otra cuestión es tomar esto que planteaste acerca del marco terapéutico para el niño, trabajar la problemática en el niño, que no se resuelve solamente por acomodar el hábitat en el cual el niño vive. Y quería tomar algo ahí que he observado en la experiencia clínica, en alguna experiencia clínica que tengo, he observado los niños que empiezan con los primeros síntomas en la escuela, donde digamos, digamos, se empieza a observar en la escuela una suerte de erotización extraña. Y ahí habría que establecer, o por lo menos en aquel momento yo establecí algunas diferencias entre la erogenización y la erotización. Una erotización digamos, que además se ejercía sobre otros niños. Y poder empezar a trabajar esto, no de una manera punitiva, pero esto va siendo como un síntoma que lo he visto mucho más frecuentemente ligado a las violencias sexuales en los niños, cuando los niños todavía no pueden hablar de ese lugar de objeto de la violencia sexual, ¿no?
eso, digamos, agregar esta cuestión, digamos, como este signo que empieza a aparecer como un síntoma, digamos, las primeras manifestaciones de que algo no está bien, pero que al ejercerlo, digamos, tocándolo a otros compañeros, de alguna manera empieza una especie de de acto que empieza a poner en palabras. Esto, y pedirte por favor que vuelvas a leer tu pregunta, que no la quise pescarla y creo que debe ser muy compleja y se me fue. Gracias. ¿Fue el final de mi exposición? Sí, al final dijiste, ahora No me acuerdo. habría que preguntarse, dice, ahora habría que preguntarse si Que Narciso oprime a Edipo. Claro, que Narciso, sí, de algún Y modo. ahí surgió mi pregunta también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Voy a empezar, Mónica, por las primeras. Te leo la última frase, como para retomar. Digo, de la encrucijada edípica a la especularidad narcisística. Y cito a Jean-José Baranés, que es un psicoanalista francés, que dice, parece que Edipo muy a menudo debe dejar su lugar a Narciso sobre nuestros divanes, como sucede en el espacio social y cultural. O sea, es sabido que en nuestra sociedad capitalista hay una prevalencia del narcisismo, ¿no? La prevalencia de Narciso sobre Edipo es lo que caracteriza el incesto. O sea que en el incesto, si queremos ver el padre incestuoso, obviamente no está atravesado por el Edipo. Lo único que le interesa es su narcisismo y toma a sus hijos como pseudopodos narcisísticos de su propio cuerpo y no tolera que los hijos crezcan como un otro, con su propio pensamiento. O sea, pretende quedarse fuera del tiempo, en una especie, digamos, de continuidad entre él mismo y sus hijos, no dándole a sus hijos el estatuto de un otro. O sea, recuerdan lo que decía Khalil Gibran, ¿no? Decían, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Bueno, para el padre incestuoso no. Para el padre incestuoso no son hijos de la vida. Son sus pseudopodos narcisísticos. Le pertenecen por derecho propio, entre comillas. Y ahí está lo que te preguntaba, que pueda entrar esto narcisístico en el consultorio, en el diván, en el trabajo terapéutico, el que sea. Ahí está. Claro, bueno, y ahí retomamos lo que seguramente tenés presente de manera infiligrana en tu pregunta, que es lo que trabajó mucho André Green, el narcisismo de vida y el narcisismo de muerte, ¿no? O sea, una cosa es narcisizar al hijo, digamos, con narcisismo de vida, y otra cosa es abusar sexualmente impregnado de narcisismo de muerte, ¿no? O sea que el narcisismo tiene dos vetas muy distintas, ¿no? Y con respecto a la erogenización, la diferencia que haces entre erogenización y erotización, la comparto plenamente. Es un poco lo que decía de los niños africanos que están erogenizados porque los masajean con aceite, o las caricias parentales o la lactancia, que es una erogenización y expulsión, llena de expulsión de vida, y otra cosa es la erotización que busca, digamos, lograr un goce mortífero a través del cuerpo del niño. Ahora, hay algo acá que es muy inquietante, es que uno no elige su sexualidad en la góndola de un supermercado. O sea, la sexualidad que uno tiene es un enigma, que vaya a saber cómo se fue produciendo. Pero la sexualidad del niño, digamos, la sexualidad infantil existe, pero puede estar orientada por la cartografía libidinal del adulto abusador. O sea que la sexualidad del niño puede estar orientada y esto requiere, y volviendo a la pregunta, Mónica, de cómo hacemos, digamos, en una terapia ulterior, requiere una deconstrucción de esa cartografía libidinal del adulto abusador, lo cual no es obvio de lograrlo. No siempre se logra, es un trabajo muy difícil, muy azaroso, y muchos niños quedan bajo la impronta de esa inscripción
de la sexualidad del adulto en su propio cuerpo. Esto es algo muy angustiante porque no es una sexualidad que ha sido elegida, sino que es una sexualidad que ha sido impuesta, pero que deja su huella, ¿no? Y respecto a los signos de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la escuela, en mi experiencia no hay ningún signo patognomónico que permita pensar que hubo abuso sexual. O sea que personalmente, ante cualquier signo digamos, cualquier signo patológico de un niño, que puede ir desde la enuresis, la encopresis, este famoso síndrome, digamos, de hiperquinesia con atención dispersa, etcétera, etcétera, cualquiera de estos síntomas hay que pensar que puede haber abuso. Digamos, como uno piensa esto como un elemento más, no que todos van a ser abuso, pero sí pensarlo que causal puede ser el abuso. Hay que tenerlo muy presente. Yo, por ejemplo, digamos, un amigo pediatra con el cual habíamos hecho la residencia juntos en el hospital de niños, me derivó no hace tanto tiempo un niño que él había medicado. Ustedes saben que en el síndrome de déficit de la atención con hiperquinesia, mucha gente le da una molécula que es la Ritalina, es el nombre comercial, con lo cual personalmente estoy totalmente de acuerdo. Y mi amigo pediatra le había dado Ritalina, pero tenía como cierta inquietud y como sabía mi modo de pensar, me lo derivó por las dudas. Entonces, cuando llega a la consulta, el diagnóstico de un chico con déficit de atención y hiperquinesia es muy simple, se revuelve todo el consultorio en 2 minutos, o sea, no requiere, digamos, un diagnóstico muy complejo. El asunto es saber por qué. Se los resumo, recontra resumo. ¿Qué ocurría? Este chico que ya tenía 7 años, todas las noches, era un hijo único, todas las noches la madre iba a la cama de este chico y le daba pecho. Obviamente ella no tenía leche. Según su discurso, le daba pecho porque así él se dormía. O sea que era una actitud perversa de la madre, que en realidad se dormiría, pero después quedaba hiperexcitado. Con lo cual, digamos, el trabajo fue primero que eso se interrumpiese, o sea, que no siguiera con ese, y después trabajar mucho con el padre para que el padre tuviera otro tipo de inserción en esa triangulación. Pero en todo caso, cuando cesó, digamos, de lactarla, digamos, de hacer la lactancia a esta mujer de un niño de 7 años, cuando el padre empezó a tener actividades con el niño, en el cual el niño se sintió mucho más identificado con el padre y salir de ese vínculo perverso que había instalado la madre, se dedicaron a hacer una actividad que no es frecuente en Argentina, que es la cría de palomas mensajeras. Poco importa la actividad, una actividad que podía realizar con el padre. Este niño se sacó la Ritalina y cesó de ser un niño hiperkinético. Esto digo que, digamos, muchas veces hay muchos síntomas que tienen como basamento algún tipo de estímulo sexual, que puede ser este, puede ser otro, pero en el cual siempre hay que pensar. Y otro aspecto que no es menor es la gran facilidad que tienen muchos niños actualmente en entrar por internet a situaciones de video pornográfico. O sea que puede haber, si no hay un control parental, una hipersexualización de los niños con comportamientos que tienden a emular ese tipo de imágenes que aparecen por internet. Esto sí es un fenómeno nuevo, hay que estar muy atentos. Ustedes saben que hay programas, digamos, que permiten filtrar ese tipo, digamos, de videos en los celulares que manejan los chicos. Y, por ejemplo, lo mencionó brevemente Elena en mi presentación, yo participé de un programa, basado en un programa que se hizo en Francia de prevención del abuso sexual en los niños, en las escuelas primarias de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y más allá de toda una serie de procedimientos que sería un poco largo ahora contar, incluimos justamente lo del grooming, ¿no? Los adultos que se hacen pasar por niños para seducir a los chicos, que después les piden imágenes de desnudos, etcétera, etcétera. Es todo una problemática muy, muy contemporánea, ¿no? Pero bueno, son temas que da para hablar muchísimo, ¿no? Sí. Bárbaro. Incluso sería muy interesante que tuviéramos espacio para hablar de este
No se te escucha. Trabajo, porque el trabajo social, ¿no? Para los que nos interesa, ¿no? ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora sí. No, que estaría bueno tener espacio también para conversar sobre ese trabajo, ¿no, Juan? Que me parece sumamente importante para los que nos interesa el trabajo social y la contribución social del psicoanálisis, poder replicar ese tipo de trabajo en otros lugares, ¿no? Pero bueno, no creo que tengamos tiempo para ahondar en eso. No, pero digo dos palabras para que lo tengan presente. Existen programas de prevención del abuso sexual. O sea, una cosa es, yo no sé cómo es en el resto de Latinoamérica. En Argentina hay un programa que ahora, por las nuevas autoridades que nos tocan, puede llegar a ser cuestionado. Pero hay un programa de educación sexual integral, pero que está muy bueno, que se le enseña a los chicos, pero no existe un programa nacional de prevención de los abusos. Este programa nació en el 2006 en San Miguel de Tucumán. El equipo lo sigue haciendo con los elementos que pusimos en marcha al inicio, pero es un programa que advierte al niño de los riesgos de abuso sexual, que es distinto que un programa de educación sexual. Digo esto para que sepan que existe y que sería muy interesante poder implementarlo. Sí, estaría. Bueno, tenemos que seguir entonces con las preguntas. Seguimos con Adriana Secreto. Hola, bueno, muchas gracias por tu exposición clarísima y quería hacer una pregunta clínica respecto de cuando llega el abusador a la consulta, que a lo mejor no llega directamente por una inquietud personal o llega por otros motivos y aparece esta situación, por ejemplo, una mamá abusando cuando baña a su hijo, de las caricias, porque son caricias, en donde ella también se excita. Se sanciona esto, se impide mientras se lo trabaja, se sanciona directamente como esto no se puede hacer, digamos, más allá de la sanción, digamos, como que uno lo sancione verbalmente. No sé cómo explicarlo. ¿Qué medida tomar que no quede de un lado supersódico para que se pueda trabajar esta situación? Tu pregunta es muy interesante porque es una zona bastante ambigua. Hay situaciones en las cuales es posible trabajarlo. El ejemplo que di, este chico que la madre, digamos, le daba pecho a los 7 años, pudo ser trabajada en el seno de la familia. Hay otras situaciones que uno no puede trabajarlas en la medida que uno sepa que el niño sigue siendo abusado. O sea, yo considero que uno no puede trabajar terapéuticamente con un niño que sigue siendo abusado, porque en ese caso uno se convierte en cómplice. Uno no puede trabajar la fantasía o el fantasma, de acuerdo a cómo uno lo quiera nombrar, si no está seguro que el aspecto disruptivo ha cesado. Si el aspecto disruptivo no ha cesado, uno se convierte en un escuchador casi perverso, porque está escuchando, digamos, cómo este niño está siendo sometido a un abuso. Entonces, son zonas ambiguas. A veces, cuando el grupo familiar permite que esto se interrumpa, a veces puede ser trabajado sin que haya una separación. En muchas otras ocasiones se requiere una distancia entre el niño y su familia de origen. Esto es muy complejo, puede ser muy doloroso, porque esto implica la intervención de la justicia, implica que se lo aloje en una familia acogedora, en una familia adoptante. Y esto depende mucho de las instituciones que tenga el país en cuestión, digamos. O sea, cuando yo trabajé en Francia con esta problemática, que teníamos toda una serie de instituciones, de hogares de tránsito, de familias acogedoras, de familias adoptantes, pude trabajarlo de una manera muy distinta de cómo podría trabajarlo en Argentina, donde toda esa red institucional y de familias no existe. Esto es la realidad de nuestros países, ¿no? Sí, y cómo, perdón, ¿no? Lo complejo que se hace respecto del
si bien me parece que al haber delito uno queda eximido del secreto profesional, porque digo, el que pidió terapia es el abusador o la abusadora en este caso, lo que también sería de alguna manera un incesto vero, porque es la madre sobre el hijo varón, ¿no? Bueno, el incesto siempre es vero, digamos. Sería el más frecuente, digamos, pero el menos frecuente, perdón. Digamos, uno está exento de justamente comunicar a las autoridades lo que está pasando. Es más, por ejemplo, en Francia, uno no solo está exento del secreto profesional, sino que está obligado a hacerlo. Si no lo hace, uno es cómplice de ese delito. Esto lo digo hasta qué punto, digamos, puede intervenir. Lo importante es que uno intervenga de la manera que pueda, ya sea a través de los trabajadores sociales, a través de los servicios sociales de la municipalidad o a través de la justicia de menores, para que el abuso sexual cese. Ahora, no siempre puede cesar en el seno de su familia de origen. Muchas veces hay que retirar al niño o pedir la exclusión del abusador, que sería, por ejemplo, el padre, que se vaya de la casa, que tiene prohibición. Sí, acá es la madre. Bueno, que se vaya la madre de la casa, pero hay que evaluar hasta qué punto, lo que venimos hablando, hasta qué punto no hubo convivencia. O sea, el hecho que haya uno que sea el agente abusador no impide que el otro de algún modo haya participado de manera pasiva y en connivencia. Por lo tanto, es muy difícil. A veces, por ejemplo, se confía a los abuelos, que es otra realidad, pero hay que evaluar quiénes son esos abuelos. En fin, es complejo. Sí. Sí. Bueno. Me parece que es por ahí, por los abuelos, porque el papá es consumidor de cocaína y está fuera de la casa. Es complejo. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a la institución. Por favor. Bueno, seguimos con Ana María Ale. Sí, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer profundamente esta conferencia, que me ha sido muy útil, muy importante, pese a que yo no tengo una formación muy profunda en psicoanálisis. Soy psiquiatra infanto-juvenil. Y quiero agradecer también a mi compañero en cuanto a los logros para niños y adolescentes, Eduardo Koppelman, que me invitó. Yo he trabajado, ya estoy jubilada este año, del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, Argentina, y he trabajado durante más de 35 años específicamente en un equipo de asistencia terapéutica interdisciplinaria para el abuso sexual infantil o violencia, como dice el doctor, que está bueno, infanto-juvenil. Y quiero por ahí remarcar 2 o 3 cosas desde el punto de vista de lo terapéutico que realmente me tienen muy preocupada. Pero empiezo por lo más sencillo. En mi práctica, el rol de la madre, yo he visto tres formas de presentación clínica, en la parte clínica estoy hablando, ¿no? Cuando uno va a asistir y a hacer el diagnóstico y a implementar terapéuticas, que nosotros hemos implementado terapias individuales, terapia familiar, todo tipo de interacción con las instituciones y sobre todo con el ámbito judicial, porque es una problemática que es muy difícil de trabajar solo en un consultorio, ¿no? Esto prácticamente, ya cuando se solucionaron mucho las cosas judiciales, entonces sí puede seguir. Hay cosas que siempre me impactaron, como esto de la muerte del padre, ¿no? Que realmente uno lo percibe y lo vive. Pero quería señalar que hay que tener mucho cuidado con el momento en que, sobre todo los adolescentes, por ejemplo, los chicos entre 11, 12, 13, 14 años, van a hacer la declaración en tribunal. Porque pareciera que es un momento donde ellos sienten que allí es donde el momento en que se pone en evidencia, ¿eh?
que ellos no tienen padres. Y ahí hemos tenido, sobre todo en los últimos años, muchos intentos de suicidio coincidentes con esto. Esto quería remarcar. El tema del rol de madre, sí, el rol de madre, hay madres con las cuales uno puede trabajar. No estoy muy de acuerdo con que siempre haya complicidad. Inconscientemente hay grados, ¿no? Pero está la madre con la que es imposible trabajar y prácticamente hay que separar al chico porque si no induce a la retractación del abuso a nivel judicial. Y después están las madres ambivalentes con las que a veces se puede y a veces no se puede. Y después las madres muy colaborativas, con las que nosotros trabajamos en grupos de orientación terapéutica para ir acompañando. Que traté desde siempre de hacerlos mixtos. ¿Por qué hago hincapié en esto de lo terapéutico? Porque estoy observando que hay como un retroceso o como una falta de desarrollo en los equipos de salud. El secreto familiar está también consolidado porque hay una falta de respuesta en los ámbitos de salud. Y, por ejemplo, en los hospitales, no tenemos a dónde mandar los chicos ahora. Entonces, desde la formación del que desde el OPSI no sabe cómo abordar y preguntar estos aspectos cuando se sospechan, ¿no? Hasta el médico que tendría que hacer una revisación del área genital. Y yo estoy espantada porque en los años, fines de los 80 y principios de los 90, teníamos un equipo de lujo, hasta con médicos forenses, con la revisación, con los testigos que se... Y en este momento se niegan a revisar los genitales. Hacen un examen físico del niño, de la cabeza a los pies salteándose los genitales. Y señora, si hay sospecha de abuso, vaya a hacer la denuncia. Entonces, realmente es una lucha tremenda entre, además, no hacen tratamientos, porque todos están en la cosa rápida y solucionar. Bueno, como decía el doctor, las instituciones acá son instituciones donde tratamos de no mandar porque corre la droga, se escapan, dicen que son instituciones con salidas con permiso, etc. Hay prostitución. Es decir, yo quiero hacer hincapié en esto, en que se necesita la formación especial, tanto de los psicólogos como de los psiquiatras infantiles que trabajan y que tienen que saber manejar mucho más allá. Es muy común esto de el chico medicado 3, 4 años con risperidona que pasó por psicopedagoga, pues y resulta que el tío era el abusador y se transformaba en un ADDH, un problema de ansiedad postraumática y de terror que tenía el chico y que no se detectaba. Entonces, yo realmente agradezco porque si algo me falta a mí para todo lo que tengo escrito y que escribir es mejor formación y con seguridad te voy a leer su libro, con seguridad. Pero me preocupa la formación, porque por ejemplo, lo que dice la gente, no, yo no hago abuso. No, acá no, porque yo... Es decir, hay una postura de yo hago, en el hospital estoy hablando, porque yo en el consultorio, bueno, yo puedo decir, yo no asisto a cierta gente que inclusive hasta puede ser peligrosa. Y quiero alertar sobre la utilización de las falsas denuncias actualmente por parte de muchísimas mujeres avaladas por abogados inescrupulosos que hacen denuncias de abuso sexual a los padres y venimos llevando 4 años que a lo mejor un padre no puede estar en contacto con un hijo. Entonces, se necesita realmente asumir un compromiso y un modo de abordaje que no es el mismo. Miren, uno puede, si sigue ciertas técnicas, a lo mejor puede estar un año entero con un paciente y no le va a decir aquello, que a lo mejor sí le dice si está en un grupo de psicoterapia. Y estoy hablando hasta de adultos. Yo he tenido pacientes que no han contado hasta que estuvieron en un grupo, y en un grupo, cuando escuchan que el otro dice,
o hacer Son muchas inquietudes, ¿no? Claro. Pero yo estoy un poquito preocupada con el tiempo, Ana, Perdón, no quiero más, pero mi preocupación es esta, que haya mucho más de esto, que haya un poco más de unidad entre los distintos enfoques y escuelas teóricas, ¿no es cierto? Y que realmente, o sea, para mí es inadmisible no trabajar desde lo dinámico en la psicoterapia, pero que yo creo que tiene que haber mayor intercambio con, Sí. entre todos para lograr que haya respuestas en esta temática. Incestos entre hermanos, Bueno, con embarazo, terrible, de todo. Juan, eh, perdón, tenemos una pregunta más. No sé si pasamos a la próxima pregunta y contestas todo al final, ¿te parece? No, yo quería hacer un comentario de la doctora porque me parece muy real lo que la doctora viene a decir, me parece muy importante porque hay un retroceso constante desde hace años en la calidad de la atención en salud mental. O sea, la salud mental ha sido totalmente desvalorizada y los equipos, digamos, se han visto disminuidos y con pocas posibilidades. No quisiera entrar en política, pero es inevitable. El mercado no va a solucionar esto. O sea, esto no se soluciona con el mercado, esto se soluciona con intervención de políticas públicas que vienen desapareciendo desde hace años. O sea, cada vez hay menos políticas públicas de salud mental y esto obviamente influye negativamente en la calidad de lo que uno puede ofrecer, digamos, a los niños. Y otra cosa que sí, que es importante, no hay respuestas universales a ninguna, y menos en esta problemática. Esta problemática, cada situación hay que evaluarla de manera individual y no se pueden tomar decisiones en base a un protocolo, ¿no? O sea, hay actividades médicas en pediatría, en muchas actividades, oncología, donde hay protocolos universales que se aplican. En salud mental no hay protocolos universales, o sea, esto tiene que ser evaluado familia por familia, situación por situación, y esto es lo que lo hace mucho más complejo y mucho más difícil. Pero es cierto que en esta problemática no hay mucha formación en los colegas que se ocupan de salud mental, y esto la verdad que es una pena porque deja a muchos chicos en desamparo, ¿no? Porque pueden llegar a la consulta con algún síntoma, que puede ser enuresis, por ejemplo, y se lo toma como un problema evolutivo y nada más, digamos, y en realidad la enuresis está marcando que está siendo abusado, ¿no? Digo esto a título de ejemplo, ¿no? Que sí, que hay que estar mucho más atento y que lamentablemente la realidad de nuestros países, me animo a hablar de América Latina, en realidad puedo hablar de Argentina, hay cada vez menos posibilidades de hacer una intervención pluridisciplinaria, ¿no? Y esto es una carencia muy grande. Bueno, seguimos con Lilian Santamaría. Hola, buenos días. Bueno, ante todo, gracias por este espacio, de verdad que muy agradecida y está siendo súper interesante. Y me surgió una duda, pensando en una paciente, que si podíamos considerar como incestuoso, me tengo una llamada. Si pudiéramos considerar incestuoso también cuando en las familias, digamos, se dan abusos, pero no necesariamente que la madre esté, digamos, realizando el abuso físico. Por ejemplo, es el caso de una madre que pagaba para que la hija fuera abusada. O sea, ella como que prostituía a la hija y ahora de adulta, la chica tiene 23 años, ella está repitiendo ese patrón, por ejemplo, teniendo una pareja que la prostituía estando ella incluso embarazada. Entonces, digo, aquí la figura o la función de madre que debe proteger o debe cuidar, aquí pues no está. Entonces, eh, me quedaba como pensando esta dinámica, si la podemos considerar también como incesto, obviamente es violencia, abuso, ¿cómo lo pudiéramos abordar?
Yo creo que ahí estamos frente a la trata de personas, que es otro tipo de delito, ¿no? Porque si ella obligaba a la hija a prostituirse, en realidad eso es un delito que concierne a la trata de personas. No sé si entra en la categoría de incesto, yo creo que lo incluiría, obviamente, entra en la categoría de violencia sexual, pero tiene otra figura, digamos, delictiva, tiene otra categorización como delito penal, que me parece que concierne más a la trata de personas, lo cual obviamente es una gran violencia sexual y de toda índole, psíquica, toda índole, ¿no? Sí, o sea, no era que estaba en la calle, sino que ella le pagaba, o sea, las personas le pagaban a ella para que, o sea, para que su hija fuera violada en su propia casa, ¿no? Eso está tipificado en el Código Penal como trata de personas, agravada por el vínculo. Okay. Bueno, creo que estamos entonces llegando al final de nuestro encuentro. Quería agradecer a todos por habernos acompañado, por estar acá, por hacer posible este encuentro. Agradecer mucho también a nuestra secretaria Yanitza, que hizo todas las gestiones para que esto se hiciera posible, y a nuestra directiva, a todos ustedes que están acá y que trajeron sus aportes, sus preguntas, ¿no? Su interés en este día sábado. Estamos hasta el final, ¿no? De todo ese tiempo, casi todos por acá. Quiero agradecerles muchísimo y sobre todo muchísimas gracias a Juan Eduardo por tus aportes que muestran, bueno, la profundidad, la consistencia de tu investigación sobre el tema. Gracias por compartir todo eso, ¿no? Con nosotros, por tu disponibilidad y toda la generosidad de tu comunicación. Bueno, me queda entonces en cerrar nuestro encuentro agradeciendo mucho y feliz por entonces que abrimos los trabajos de ILAB de una forma tan inspirada y tan consistente, ¿no? Y con un encuentro brillante entre de toda nuestra diversidad, ¿no? Y bueno, Juan, no sé si querías decir algo, me pareció. No, solamente agradecer la participación de todos ustedes, las preguntas, todas muy pertinentes y muy interesantes, que cada pregunta abre otro capítulo. Lamentablemente el tiempo les ha sido limitado, pero bueno, dejemos eventualmente abierto la posibilidad de otro encuentro sobre temas de esta índole. Va a ser siempre para mí un gusto, aún más sabiendo la generosidad que tienen en el ILAP con todos los candidatos psicoanalistas de América Latina. Creo que esto es una acción realmente muy, muy positiva, muy interesante y muy generosa. Así que bueno, gracias por haber invitado. Bueno, gracias a vos y a todos. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Gracias un abrazo a todos. con mucho cariño. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Gracias por este espacio.